Buenas noches. Vamos a hacer una presentación que va a estar dividida en tres videos por razones de tiempo, sobre este tema de la unidad de teoría microeconómica, estructuras de mercado y estrategias empresariales. En breve expondremos cuál será el criterio en el cual se han dividido los temas de esta unidad. Vamos a empezar por los contenidos de esta presentación. Primero veremos los objetivos y estrategias docentes, a continuación cómo será el planteo de la clase a desarrollar por el formato virtual, el desarrollo de la clase en sí. Habrá una serie de preguntas de control para los estudiantes, pero estas estarán recién en el tercer video. Y una bibliografía sugerida que podrán ir viendo a lo largo de las tres presentaciones. Los objetivos específicos del tema a desarrollar son los siguientes: que los estudiantes puedan comprender y analizar el concepto económico de mercado, que se puedan enunciar comprensivamente tres criterios, que son los seleccionados, entre los más frecuentes que suelen utilizarse para diferenciar las estructuras o tipos de mercado. Estos dos objetivos serán analizados en este primer video. El segundo video estará dedicado íntegramente al estudio y a la diferencia de las diferentes estructuras de mercado y especialmente a cuatro estructuras que nos interesan particularmente, que son los mercados de competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística. Mientras que el tercer video estará dedicado a conocer de manera simplificada las estrategias empresariales posibles de ser aplicadas en cada una de estas estructuras de mercado. El último objetivo, que trasciende a estos videos y que será realizado en las clases prácticas, será estar en condiciones de resolver ejercicios sobre estos conceptos. ¿Cuáles son las estrategias docentes propuestas para el estudio de estos temas? Bueno, son básicamente dos. Por un lado, lo que se llama explicación doctrinaria, que es lo que intentaremos hacer ahora simplificadamente. Y por otro lado, los ejercicios prácticos, que son, digamos, de aplicación sobre los temas vistos en estas presentaciones, o lo que ustedes puedan leer en el material bibliográfico que la cátedra sugiere. Los trabajos prácticos tienen dos objetivos fundamentales, que es complementar la teoría con la mayor cantidad de ejemplos que puedan encontrarse en la realidad y propiciar cierta destreza de los estudiantes en el manejo de las técnicas que se consideran más adecuadas para ello. La clase propuesta, que va a abarcar las tres las tres presentaciones, va a estar diferenciada en, por un lado, el concepto de mercado que seleccionaremos, un breve punteo de qué es lo que ya saben ustedes a esta altura del desarrollo del curso y cuáles van a ser los criterios de clasificación seleccionados. Esto es lo que comprenderá esta primera presentación. La segunda presentación hablará, como dijimos antes, de los cuatro tipos de mercados aludidos en los objetivos específicos. Y la tercera, de las estrategias de mercado. No solo su enumeración, sino la cita de algunas de sus características más importantes. Por último, habrá, para ayuda de los estudiantes, síntesis, preguntas y conclusiones. Vamos entonces al concepto de mercado. Un concepto no taxativo, sino, o mejor dicho, no clasificatorio, que hemos seleccionado para esta presentación. Vamos a llamar mercado al conjunto de operaciones de cambio entre sujetos o agentes económicos en torno a un bien que se realizan en forma regular y que permiten determinar un precio para el dicho bien en un momento y lugar determinados. Analicemos brevemente esta definición. Habla de operaciones de cambio, compras y ventas, básicamente lo que se hace en un mercado, entre sujetos económicos, compradores y vendedores, demandantes y oferentes, consumidores y productores, como ustedes prefieran denominarlos. Y estamos hablando de mercados particulares, el mercado de zapatos, el mercado de lapiceras, de pulóveres, etc. Hablamos de un bien o de un servicio, que se realizan, digamos, coincidentariamente, en forma regular, a lo largo de cierto periodo de tiempo.
Esas operaciones permiten básicamente determinar un precio al cual se pueden pactar las transacciones aludidas previamente. Y ese mercado tiene una dimensión temporal, como ustedes vieron, y una dimensión geográfica determinada. Cabe aclarar que esta es una definición pre-internet porque hoy hay mercados virtuales que se están desarrollando cada vez más, que no tienen un ámbito geográfico propiamente dicho. A esta altura del curso se supone que ustedes ya conocen las siguientes consideraciones o los siguientes temas. Saben lo que es la racionalidad económica neoclásica atribuible a los agentes económicos. Por lo tanto, conocen que ambos, consumidores y productores, intentan maximizar algo. Los consumidores la utilidad o satisfacción, los productores el beneficio. Saben cómo se pueden determinar curvas de demanda y oferta, no solo individuales, sino también de mercado, y que gracias a la condición ceteris paribus las mismas son estables. Saben también cómo puede determinarse un equilibrio en un mercado de competencia perfecta a través del famoso gráfico y la tabla que permite ver o permite relacionar los precios y cantidades de unos y otros agentes económicos. Ya han hecho también el análisis de la estabilidad del equilibrio en un mercado de competencia, sabiendo qué sucede cuando no hay equilibrio y cómo existen mecanismos endógenos al mercado que permiten restaurar el equilibrio. Y por último han visto perturbaciones en ese mercado, es decir, qué pasa cuando se desplaza una función o qué pasa cuando se desplazan simultáneamente las dos funciones. ¿Vieron cuánto saben? Muy bien, vamos entonces a exponer 3 criterios seleccionados para clasificar mercados. No son los únicos, pero son los que la literatura particularmente más menciona. El primer criterio es si hay o no poder de mercado, que sería la capacidad de influenciar en la determinación o directamente en la fijación de precios que pueden tener los agentes económicos. El segundo criterio será la naturaleza del producto, que explicaremos a continuación. Y el último criterio es el número de agentes económicos, la cantidad de agentes económicos, oferentes y demandantes, que también explicaremos seguidamente. Vamos a ver ahora cada uno de ellos en particular. Dijimos que el poder de mercado era la capacidad mayor o menor que tiene un agente económico para influenciar con sus acciones, esto es, vender o dejar de vender o comprar o dejar de comprar, en la determinación del precio en el mercado. Este es un criterio claramente dicotómico, no hay dudas al respecto. Por un lado tenemos que ningún agente económico tiene influencia alguna en la determinación del precio, ningún tipo de influencia. Y entonces estaríamos en presencia de lo que se llama un mercado perfecto. El único mercado perfecto conocido es el mercado llamado de competencia perfecta. O, en el otro extremo, tenemos uno o más agentes económicos que tienen algún grado de influencia en la fijación o determinación del precio. Entonces estamos en una vasta panoplia de mercados imperfectos. Fíjense, el primero estaba en singular, estos están en plurales. Algunos hablan de hasta 200 y pico de tipos de mercados diferentes. Nosotros veremos muy poquitos de esos. El segundo criterio también debería ser dicotómico, pero vamos a ver que no resulta necesariamente así. ¿Cómo puede ser el producto? El producto puede ser homogéneo o diferenciado. Es homogéneo cuando todos los agentes, los productores, que están en un mercado venden exactamente la misma cosa. No hay ningún tipo de marca, señal, patente, distintivo, envase o lo que ustedes quieran que permita distinguir un producto del otro. La lechuga es un bien homogéneo. Si hay cualquiera de estas características, entonces ya el bien es diferenciado. Y si el bien es diferenciado, a mí como consumidor no me será indiferente elegir uno u otro. Entonces, fíjense, ahí tenemos una tabla extraída del texto de Mochon y Baker que en realidad combina ese criterio con el tercer criterio.
¿Dónde el producto es necesariamente homogéneo? Bueno, en la competencia perfecta, claramente. Algunos autores también hablaban de que el monopolio es homogéneo, pero se prefiere hablar hoy de un producto único. ¿Por qué? Bueno, porque el monopolio, al ser el único vendedor de un bien que carece de sustitutos cercanos, no necesita diferenciar su producto. En el oligopolio tenemos oligopolio de producto diferenciado y oligopolio de producto homogéneo. Normalmente el oligopolio de producto homogéneo se da en la producción de insumos o insumos difundidos, como los tubos en costura, mientras que en los bienes finales el oligopolio es diferenciado. Tabacaleras, automóviles 0 kilómetros, etc. Y tenemos un mercado que tiene menos de un siglo de conceptualización teórica, que es la competencia monopolística, que parece un nombre medio raro, digamos que combina elementos de competencia y de monopolio, donde claramente el producto es necesariamente diferenciado. Ya lo veremos más en la segunda presentación. Después tenemos el último criterio, número de agentes económicos. El número no se refiere a una cantidad cardinal de 1 a 10, de 10 a 20, etc., sino que se refiere a qué grado de poder de mercado tienen. Entonces, el único número que no nos ofrece duda es 1. Y cuando hablamos de muchos, estamos hablando de muchos y pequeños, tales que no tengan ninguna capacidad de influenciar en el precio, como nos pasa habitualmente a los consumidores. Pocos es un número tal que los agentes económicos necesariamente deban estar atentos a las movidas o políticas que desarrollen sus competidores, que entonces ya no son competidores, como veremos, sino que son rivales. Ahora bien, esta tabla de doble entrada permite ver que hay diferentes combinaciones, porque puede haber uno, pocos y muchos del lado de la demanda o del lado de la oferta. Ahí tenemos caracterizados 9 tipos de mercados. Sin embargo, serán los que están en la última columna, que están resaltados en negrita, los que nos interesarán a nosotros y veremos un poco detalladamente en la segunda presentación. Pero bueno, vamos a empezar a enumerarlos. Cuando tenemos uno de cada lado, tenemos un monopolio bilateral. Por ejemplo, no sé, una empresa que fabrica satélites artificiales, que sería la oferta, y un gobierno que se interesa por comprarlos, que sería la demanda. Cuando tenemos un solo vendedor y muchos compradores, tenemos un monopolio puro. ¿Sí? Después veremos los orígenes del monopolio. Pero cuando tenemos un solo vendedor y pocos compradores, el poder del monopolio es menor que en el caso anterior, por eso se llama monopolio parcial. Cuando tenemos pocos vendedores y muchos compradores, tenemos el oligopolio. Ejemplo, la fabricación de automóviles 0 kilómetros o las tabacaleras, que son 2. El caso extremo de un oligopolio es cuando solo hay 2 productores. Duopolio. Cuando tenemos pocos compradores y pocos vendedores, tenemos oligopolio de ambos lados. Eso se llama oligopolio bilateral. Y cuando tenemos un monopolio del lado de la demanda, es decir, un solo comprador y muchos vendedores, tenemos un monopsonio, que está en el extremo inferior de la primera columna, de un solo comprador. Monopolio del lado de la demanda. Esto puede aparecer en los mercados de factores. Cuando ese solo comprador enfrenta a pocos vendedores, el poder del monopsonio es menor y se llama monopsonio parcial. Cuando hay pocos compradores y muchos vendedores, es un oligopsonio. Por ejemplo, en una pequeña ciudad donde hay solamente 2 empresas que demandan trabajo. Y el caso favorito de todos los economistas, cuando hay muchos compradores y muchos vendedores. Eso es la competencia perfecta. Son tantos que las acciones de cada uno pasan inadvertidas y que por lo tanto es imposible, además, que cada uno de ellos pueda ejercer algún tipo de control sobre el precio de mercado.
Preguntas de control, en este caso son dos: enunciar un concepto de mercado y explicitarlo, y enunciar y explicitar los criterios clasificatorios considerados, y si es posible vincularlo con ejemplos de la vida real. Esta es la bibliografía que ustedes podrán verla después cuando analicen o cuando escuchen esta presentación. Además de la básica que aparece en el programa, se sugieren algunos textos complementarios. Bueno, espero que este video haya sido útil para conocer este tema y haya sido de su interés y que los motive a ver el siguiente, o mejor dicho, los dos siguientes videos. Muchas gracias por su atención.